Muy bien, pues ya tenemos aquí a Reme. ¿Qué tal, Reme? ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nada, estábamos aquí conectando con vosotros y nada, muy contento de poder veros en este directo. Dame un segundito que organizamos aquí todo. Y nada, muy contento por poder verte y muy contento por estar compartiendo este ratito contigo y poder disfrutar de alguien que sabe tanto de centros educativos y alguien que sabe tanto de dirección, de liderazgo y de gestión. Hoy va a hablar con nosotros Reme Gea, que sabéis que es directora de Proformación SL, una empresa dedicada a la formación, sobre todo en el ámbito directivo, y ella es especialista y vamos, yo he vivido y he convivido con ella en algunas cosas y creo que es la mejor para poder transformar un equipo, para poder transformar una persona y para trabajar las habilidades de liderazgo de las, de las personas, ¿no? Remé, ¿algo que quieras contarnos antes de mi presentación? Eh, ¿No? Que aquí estoy para resolver preguntas, dudas respecto al tema que vamos a tratar. Aunque bueno, nos daría para media hora, no solo media hora. Muy bien, sí, hemos además anunciado, dame un segundito que enfoque bien. Hemos anunciado también que si alguien quería dejarnos alguna consulta o alguna pregunta, lo podía hacer tanto ahora durante el directo, en los comentarios, como en el post que había de presentación de tu charla. Así que nada, yo creo que vamos al tajo porque la gente está con bastante ganas. Algún profe me ha dicho que iba a avisar a sus directivos, a su equipo directivo para que estuviera hoy escuchando y viendo el directo. Eh, es verdad que en Marketing Schools estamos totalmente volcados y centrados y focalizados en el mundo educativo, pero yo no puedo desaprovechar, conociendo tu trayectoria y conociendo las empresas con las que trabajas, para que nos hagas un pequeño perfil del resto de directivos, ¿no? Del resto de empresas. Entonces, en general, ¿crees qué dificultades o qué problemas encontráis más cuando trabajáis con empresas fuera del sector educativo? Y luego, cuando trabajáis con empresas del sector educativo, ¿crees que se pueden trazar paralelismos? ¿Los problemas son similares? Sí, habrán diferencias y habrá muchas similitudes, ¿vale? Cuando trabajamos tú ya sabes que nuestro campo de actuación es desde empresas muy grandes, es decir, yo trabajo, mi principal cliente todavía hoy en temas de liderazgo, habilidades de gestión de equipos, etcétera, Sports se lleva pues uno de nuestros principales clientes y de ahí pues muchos sectores del sector automoción y sectores después completamente distintos. Yo he trabajado pues desde con la policía, con hospitales, con colegios, con empresas que hacen miel, naranja, tranvías y yo creo que independientemente de lo que hagan, de lo que produzcan, de cuál sea el servicio, los déficits que hay a nivel directivo son muy similares, ¿no es cierto? ¿Qué déficits puedes encontrar? Pues gente que llega a ese puesto y parece que al liderazgo uno aprende sobre la marcha, leyendo, fallando y curiosamente realmente es un arte. Es decir, no cualquier persona puede estar liderando una empresa. ¿Qué nos encontramos como déficit así muy general empresarial? Los temas de dificultades en cuanto a autoliderarse. Gente que sabe hablar muchas veces, pero que a nivel de dar ejemplo, de hacer lo que ellos piden al resto, no siempre lo hacen. No pueden hacerlo. Te piden que su gente esté motivada, pero el primero que llega el lunes con mala leche es el propio directivo. Temas de gestión de reuniones, reuniones que se alargan infinitamente, que empiezan más tarde de lo que deben, acaban más tarde de lo que deben. Problemas de gestión de su tiempo, es decir, mucha queja de no llego, no tengo tiempo, pero cuando estás a su lado y analizan lo que hacen, realmente es que no tienen unas buenas habilidades para gestionar el tiempo, ¿vale? Eso a nivel general, Maxi, pero si te vas al mundo educativo, cuando hemos trabajado con directores de centros, con equipos directivos, etcétera, los problemas son muy similares. Servicios distintos, no es lo mismo producir un coche que trabajar en un mundo a lo mejor tan apasionante como puede ser la educación, pero los déficits a nivel de gestión son muy similares. Por ejemplo, algo que se ve es el mirarse mucho el ombligo, el formas de hacer son las correctas y cuanto más arriba estamos a nivel de dirección y de liderazgo, generalmente menos críticas pueden recibir. Primera, porque su gente
a veces no se atreve a decirles lo que realmente piensa. Y segundo, porque tampoco buscan un poco ese feedback, ¿de acuerdo? O sea, cuanto más arriba, menos feedback real se recibe. Hay un distanciamiento, ¿no?, entre la dirección y el resto de equipo, que además a veces es cómodo, ¿no? Porque la dirección, si tengo el resto lejos a la gente, tampoco me van a molestar, tampoco me van a criticar. Claro, pero más pronto o más tarde eso va saliendo. Porque si tú tienes un equipo que no está contento, si eres un director, por ejemplo, con un equipo que no está contento, el equipo lo va a estar comentando, lo va a transmitir sin darse cuenta a los padres, lo va a transmitir a los chavales, lo van a transmitir entre ellos, se respiran los pasillos, ¿de acuerdo? Más pronto o más tarde se va viendo, que tiene efectos. Lo único que pasa es que a veces no sentimos que esa mala gestión lleva a que gente se nos vaya, por ejemplo, de un centro educativo. Pero sí. Y otro tema que aparece mucho es el tema de gestión de conflictos. Hay muy poca habilidad a la hora de gestionar conflictos. Yo creo que a todos los niveles. Estés tú implicado, estés tú como mediador, no hay... Pero es normal, Maxi, que no se enseña a una escuela de aprender a gestionar conflictos. Claro, es que en muchos casos tenemos directores de centros educativos que, que su formación es de maestro, de profesor, de agrónomo, y es difícil, ¿no? Es difícil suplir esas necesidades formativas. Que no quiere decir que puedan ser mejores directores que alguien que tenga una formación más base en personas, ¿eh? Yo he visto Ya. a gente a veces que tiene unas habilidades y unas competencias entrenadas a lo largo de su vida que superan a las de cualquiera que seamos psicólogo o cualquiera que tengamos más base de trabajo con las personas, ¿vale? Pero en general hace falta formación a ese nivel. A ese nivel. Muy bien. Y en los centros educativos, concretando un poco, cuando vamos o cuando vais o cuando vamos como partners a veces nuestros a trabajar a un centro educativo, ya sea en gestión de equipos, ya sea en atención al cliente, ¿no?, para el PAS o cuando hacéis la formación de directivos, ¿qué os encontráis ahí? ¿Qué realidades os encontráis en los directivos de los colegios? Pues, gran parte de las que te estaba diciendo se encuentran, ¿vale? La dificultad en gestionar conflictos, la dificultad en atender correctamente a los distintos clientes. Les cuesta ver, por ejemplo, mucho el término cliente, ¿vale? Dentro del mundo empresarial es muy difícil el tratar como clientes, no simplemente como un usuario de un lugar, sino como cliente, ¿no? Y otros puntos los que de alguna manera llegan a pecar podría ser, pues eso, como te decía también antes, en mirarse mucho el ombligo, en mucha competencia a veces. Hay muchos mal rollos que no son visibles. Cuando las peores veces que nos hemos encontrado situaciones, Maxi, muchas veces porque alguien te dice que, no, mira, vais a trabajar aquí con mi colegio y tal, pero aquí las cosas más o menos funcionan perfectamente. Funcionamos todos genial. Cada vez que alguien nos dice, nos llevamos todo genial y aquí funciona perfectamente, son cuando levantas la alfombra, Lo que he escondido ahí debajo de la alfombra. Exacto. porque el conflicto no está encima y con lo cual es más difícil trabajar con esa parte, ¿vale? Me ha Y gustado mucho, como lo comentabas, de la orientación al cliente, ¿no? Que es verdad que los centros educativos todavía les cuesta pensar, ya no por pensar en el cliente o como familia, al final, sino estar orientado a facilitar todo lo posible las cosas a las familias y a los clientes, ¿no? Y no decir, no, es que aquí esto se hace aquí. Si el padre tiene que escribir 3 veces su nombre, inscribir al niño a lo largo de un curso 12 veces para 12 excursiones diferentes o para 12 historias diferentes, que lo haga. Con lo fácil que sería hacer un clic y aceptar todas, ¿no? El facilitar las cosas a las familias también. lo que pasa es que nos creemos que eso no tiene efectos. O sea, nos paramos a pensar y darnos cuenta que cuando se produce la salida del parque, el rato del parque, ahí se arregla y desarregla el colegio. Es decir, yo tomo tipo a partir de conversaciones de parque, de lo que escuchas, de lo que te cuentan, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con eso. Hemos infravalorado muchas veces cuál es la visión que damos hacia afuera. Desde la primera persona que tenemos que nos recibe en la puerta del colegio, o sea, nosotros hemos hecho proyectos que iban dirigidos a que la persona que recibía a la gente como conserje tuviese más modales. Por ejemplo, o sea, cosas muy, muy básicas, Muy básicas, sí, sí. cosas que asustan a ese padre que dice, ¿y esta persona por qué me está hablando de esta manera? ¿No? Entonces, eso de no, es que ella habla así, pues en ese todavía hay que cuidarlo muchísimo, muchísimo. Él es así, ella es así ha sido siempre, ¿no? Son clásicos.
Muy bien. ¿Cómo podemos trabajar con directivos o cuando vais a un centro educativo, cómo trabajáis este tipo de cosas, ¿no? Con ellos? Yo siempre he dicho que para empezar a trabajar con cualquier empresa yo necesito decir, y es una empresa desde cuando busco hacer coches, yo tengo que entrar, ver qué dientes hace, a qué huele, qué movimientos hay. Entonces, cuando nosotros estamos en el mundo del colegio, para trabajar con cualquier tipo de colegio, una de las primeras cosas que siempre hemos hecho es entrar, tocar, pasearnos por su centro, ver las aulas, ver el ambiente, ver un patio, ver los cruces de profesores, es decir, sin que sepan quién eres todavía, respirar parte del ambiente. A esa técnica, si además esta técnica la acompañamos de acompañar durante una jornada, por ejemplo, al director o al equipo directivo, se le llama Ajá. shadow, que es hacerle de sombra. Es decir, tú te pones a su lado desde que empieza la jornada hasta que la acaba, un día, dos, lo que se decida, y no te puedes ni imaginar la cantidad de información que recoges de esa manera, Maxi. Es decir, desde cómo se está comunicando con su equipo, desde cómo se comunica con otras personas en el centro, cómo toma decisiones, cómo gestiona su tiempo, cómo está de motivado o desmotivado, cómo se comunica, cómo hace sus correos. Y en solo una jornada llegas a descubrir una barbaridad de cosas que a ese nivel se pueden de alguna manera mejorar, ¿vale? Entonces, Mejorar. más intrusiva es la que llamamos shadowing, ¿vale? Después hay otras más. Shadowing, muy interesante, ¿eh? Un shadowing. A ver quién es el primer director que se anima a autoaplicarse un shadowing y mejorar sus capacidades como directivo. Además, hay miedo siempre de que no, es que una persona si va a estar como sombra no le hará gracia, no pasa nada. A los 5 minutos no lo hemos ganado. O también frases de, claro, pero si estás tú, no va a hacer lo que hace habitualmente. No, no pasa nada. Es que si no lo hace, me acuerdo una vez con un director que llegó y empezó a saludar a la gente y de repente alguien le dijo, la primera vez que me saludas aquí, es decir, la gente ahora está en ¿vale? Otras opciones que existen a veces son con formaciones. Hay formaciones en las que mucha gente se reclama, aparentemente se les toman habilidades de algún tipo, ¿no? Pero detrás de esto hay una intención, es pues esta persona tenemos problemas con ella porque no sabe trabajar en equipo o porque se comunica fatal con el resto o porque pues, durante la formación ves que se den cuenta, hacen el de conocer a esa persona con mensajes, con actividades, haciendo que se sienta cómoda, pero el objetivo es que después de esas horas esa persona esté como en línea con lo que necesita el equipo en este caso. Y después más, y pues tienes opciones como también de ir autoformándote, ¿no? Yo hay libros que los recomendaría prácticamente a casi cualquier profesional que tenga que trabajar con otros, ¿no? Lo que se llama tus zonas erróneas. Maxi dice gente que no se oye bien. Parece que se corta un poco la comunicación. Si tienes Voy, opción de estar más cerca de la wifi o vale, voy a conectar. ahora mucho mejor. Conecto cascos. Sí, perfecto. A ver. ¿Con cascos mejor? Perfecto, ahora muchísimo mejor, sí. Perfecto, pues ese sería el tema. A ver ahora. Vale, un segundito. Nada, tranquila. Estabas comentando libro Tus zonas erróneas, ¿no? Como un buen libro Sí, para directivos, comentaba para que empezar a formarse. un segundito, que ahora reacople el móvil. Vale. Hay un libro que se llama Tus zonas erróneas, que es un clásico de los típicos libros de autoayuda, pero para mí es de los pocos que yo recomendaría a ese nivel. Para hacerte un buen análisis respecto a ti mismo, respecto a algunos puntos flacos y puntos de mejora, me parecería un buen punto de inicio. Un libro, 10 euros, de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas. Sería muy Muy bien. útil para ir trabajando esas cosas. Luego comentábamos antes también, René, que muchos directores o dueños de centros de educación infantil, la formación que tienen es diferente, ¿no? Es, pues eso, maestros o alguna Ujú. carrera no alineada con la dirección o con la administración de empresas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué consejos formativos le darías tú, así en general? Es verdad que ya hay mucha formación para directivos, incluso hay un máster, etcétera, etcétera. Pero bueno, así como tres píldoras interesantes para que
para que trabajen su formación? Vale, pues una de ellas es que si buscan formación, que la busquen a medida. Es decir, como inicio tú puedes apuntarte a un máster de directivos y hay másteres buenos en Valencia y hay formaciones muy interesantes. A veces como acercamiento, como punto de inicio, están bien, pero yo creo que cuando se trabajan estos temas es útil que busques algo a medida. Si puede ser además que lo busques con empresas a veces que sean mix, es decir, que sea gente que no simplemente se dedique al liderazgo ni a las habilidades directivas, sino que también conozca el contexto educativo, ¿no? Por ejemplo, en vuestro Instagram de ayer, la compañera que participaba, ¿no? Hablaba de que ella era maestra y arquitecta. Entonces, esa doble visión creo que es mucho más útil. Entonces, cuando un colegio decide trabajar con algo así, es útil que sea alguien que pueda conocer muy bien el mundo directivo, el mundo del liderazgo, pero que a su vez conozca también el mundo educativo, ¿vale? Por eso a nosotros nos gusta mucho trabajar contigo, porque sabes que aquí en la agencia todos somos maestros, educadores o formadores y expertos en comunicación y marketing, y a ti te pasa lo mismo, ¿no? Que no lo hemos dicho al principio, pero eres de formación maestra de educación física, o eres maestro de educación física, pero luego eres súper mega experta en temas de liderazgo, gestión, y has estado trabajando, pues eso, como decías tú al principio, con empresas y con directivos tan tops como puede ser Ford, España o cualquier empresa de este volumen, ¿no? Exacto. Mi base es psicóloga y maestra de educación física. Lo único que pasa es que no he ejercido, o sea, excepto mis prácticas, no he ejercido como maestra, sino que he ejercido más en el mundo empresarial. Claro. Pero la visión la tengo, es decir, he vivido he estado he estado en centros educativos como por ejemplo Cheste, viviendo allí, colaborando allí, es decir, me muevo siempre entre esos dos mundos, ¿no? El mundo empresarial y el mundo educativo. Y esa visión yo creo que te da algo como una visión más global, ¿vale? Entonces yo también recomendaría que cuenten siempre con eso, con personas a ese punto. Y un último punto que recomendaría en cuanto a formación es verlo como inversión. Creo que el mundo educativo peca demasiado todavía de cualquier pregunta es que lo único que pasa es que solo tengo X euros para una hora. Pues lo siento, pues no podemos trabajar todos con ese dinero. Es decir, no estamos acostumbrados a cefires, a que todo se bonifica y a que todo resulta casi gratuito a ese nivel. Y no se puede. Quiero decir, el mundo empresarial invierte en eso. Es decir, gasta un dinero adrede para que ahí haya un retorno, ¿no? Y suele haberlo. Y yo creo que eso, el mundo educativo todavía necesita ahí un recorrido, verlo como inversión. Saber medirlo, ¿no? Después, para poder ver que ha sido una inversión interesante. Exacto. Muy bien. Gestionar personas. Hablabas de un montón de empresas y de centros educativos. El denominador común, pues no son los coches o no son los tranvías, pero son las personas que hay dentro, ¿no? Gestionar un claustro no es poca cosa. ¿Qué claves podrías dar a un director o a los directores que nos estén escuchando ahora para gestionar y que se pudieran poner ahí en su mesa 3 tips visibles para tener siempre en mente para cuando vayan a estar gestionando su claustro? Para mí una es vital, es la individualidad, el individuo. Es decir, que no intenten liderar en conjunto, en equipo, sino a personas. ¿Por qué te digo, Mansi? No es lo mismo hablar con Pepe que hablar con Carmen. A uno se lo puedes explicar delante del resto, a otro no. A uno si se lo dibujas y le haces un esquema lo entiende perfectamente. Otro necesita debatirte todas las ideas. Entonces, desde mi punto de vista, tienes que intentar hacer un máximo descubrimiento de cada persona, qué le motiva a cada uno. Igual a uno le facilitas un día que tiene que hacer tal cosa y no es muy motivante. Y para otro, a lo mejor es motivante que le pagues el café cuando estés en la cafetería. ¿Vale? Entonces, para mí es totalmente clave. Ahí hay un vídeo muy interesante que hicieron en el Banco Sabadell, Pep Guardiola y Fernando Trueba, en el que hablan cada uno como lidera, uno en el mundo deportivo y otro en el mundo del cine. Entonces, lo recomiendo para transmitir un poco la idea que te estoy comentando, la del individuo, la de ver cómo gestionar a cada persona de manera individual. Otra cosa que yo recomendaría a ese nivel sería el ejemplo. Lo he comentado antes de pasada, ¿no? Pero pedimos puntualidad, después no la damos nosotros. Pedimos que alguien nos envíe algo tal día de una determinada manera y después no lo hacemos. Es decir, falta mucho ejemplo a esos niveles. Es decir, como director, cualquier cosa que vayas a estar pidiendo, asegurarte que tú también la cumples. Y última, diría, por ejemplo, mancharse las manos. Yo creo que muchas veces cuando se van asumiendo direcciones y vamos apartándonos un poco del contacto con la realidad, de las dificultades, de ver
cuál es el día a día de un aula, cuál es el día a día, qué dificultades, qué necesidades tiene nuestra gente, ¿no? Entonces, esas tres podrían ser, es decir, atender a la individualidad, dar ejemplo y la última de ellas que había dicho, que ahora ya se me acaba de... Bajar al fango, ¿no? A remangarse, Bajar al fango, mancharse las manos. estar en el día a día y conocer de primera mano las dificultades y los problemas que puede haber en un aula. Exacto. O al revés, ¿no? O todo lo bueno que se está haciendo en un aula y que a veces Exacto. también desde la distancia no se puede apreciar o valorar. Me gusta Que es mucho igual, Max decía, o todos los puntos, el reconocer a la gente lo que está bien hecho, porque nos dedicamos demasiado a hablar de todo aquello que no funciona y nos olvidamos de que hay cosas que también están bien hechas en el día a día. Sí, que a veces como gestores buscamos la mejora de las cosas que no funcionan y no ensalzamos, lo suficiente las que sí que están funcionando muy bien. Exacto. Que también puede ser un hecho motivador. Muy bien, me gusta mucho, ¿no? Lo de tratar el equipo, tratar al claustro por completo, pero no como un todo, sino como cada uno a uno, y transformando o llegando a cada uno, poder llegar al cambio, ¿no? del equipo en completo. Está muy chulo eso, me gusta mucho esa idea. Además, es aplicable a cualquier situación, Maxi, a cualquier alumno, a cualquiera de tus hijos, a cualquiera de tus amigos. No con todos puedes contarles lo mismo, de la misma manera, ni durante el mismo tiempo. Entonces, para mí es una de las claves más importantes. No metamos aquí a los hijos, Reme, no metamos aquí a los hijos. Muy bien. Y si hablamos de liderazgo, ¿se nace o se aprende? ¿Tú qué crees? El viernes pasado creo que fue, hablábamos con Marcos Seguí, con nuestro coach educativo, y hablábamos de cómo conectaba, ¿no? La comunicación y el liderazgo, como son casi prácticamente inseparables. Por cierto, tenéis tanto ese vídeo como los 5 de la semana anterior ya en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Pero, ¿qué características tiene que tener un buen líder? ¿Las puede ir aprendiendo? ¿Se nacen de forma innata todas ya con ellas? Yo creo que sin duda se pueden ir aprendiendo, porque si naciésemos con ellas, cualquier líder que fuese bueno en un sitio también lo sería en otro. Y no es así. Hay gente, por ejemplo, que lidera muy bien en un lugar y después no en otro. O lidera muy bien en su empresa y después no en su familia. Es decir, primera, si alguien fuese líder sería bueno en todo momento, ante todo, y no es así. Entonces, lo único que pasa es que muchas veces igual has aprendido parte de esas habilidades de tan pequeño, de tan joven, que crees que naciste con ellas, ¿de acuerdo? Como habilidades comunicativas, como otro tipo de habilidades. Y yo creo que no es así. Son habilidades que muchas veces se aprenden a lo largo de la vida, a lo largo de las experiencias, pero sin duda son aprendibles. Si me preguntas, ¿cualquier persona puede llegar a liderar? A ver, cualquier persona que se lo propusiese y quisiera dedicar en ello el esfuerzo suficiente, sí. Lo único que pasa es que tampoco todo el mundo está dispuesto a hacer el esfuerzo que supone llegar a una posición de ese tipo. Claro. Sí, no, porque al final tú asumes o te capacitas durante la vida y en el momento dado en el que tienes que poner en práctica esas habilidades, ves que salen, que fluyen, pero lo que no te has dado cuenta es en qué momento de tu vida y en qué circunstancias las aprendiste, ¿no? O te cargaste de esas pilas, ¿no? Para poder hacerlo. Y aunque fluyan, yo he trabajado con distintos CEOs en empresas así multinacionales muy grandes y fluirán unas habilidades, Maxi, pero otras no fluyen y tienen que aprenderlas. Es decir, igual es un crack planificando una estrategia, pero después resulta que a nivel comunicativo tiene unos déficits enormes. No consigue transmitir, no consigue motivar a la gente, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, no he visto nunca un líder que sea tan perfecto que en todas las habilidades sobresalga, sino que siempre hay puntos en los que podría continuar mejorando. Tú igual, ¿eh? Tú igual estás ahí en el 99%. No, hasta que me di cuenta que la Superwoman, la capa a veces no vuela. No vuela Siempre, ¿verdad? Y tú lo sabes. No, que va. Yo sé lo buena que eres, que lo he vivido de cerca. ¿Qué características, así, por hacer un recopilatorio final para ir cerrando la conversación de hoy, qué características tiene que tener un buen líder o cuáles son las esenciales? En un colegio, un director, un jefe de estudios, que no debe perder de vista. Pues habrán varias, pero hay algunas que son para mí esenciales. Una es creer en sí mismo, es decir, persona que vaya trabajando su autoestima y su propia valía, porque cuanto más alto estés, menos reconocimiento sueles tener y más te pegan por todos los sitios. Es decir, al final eres el responsable y todo lo que salga mal siempre será función del director. Si sale bien,
muchas veces entenderá como que lo ha hecho el equipo. Si sale mal, lo habrá hecho el director. Entonces, mucho aguante a ese nivel, mucho creer en sí mismo, aceptar críticas y buscarlas, es decir, sentarse con cada una persona de su claustro algún minuto a lo largo del año para que le digan en qué creen que debería de mejorar. Ser una persona también que sepa agradecer el reconocimiento, es decir, cuando haya algo que salga bien, pues que también lo acepte y no, porque muchos de ellos están, en general a las personas nos cuesta incluso reconocer cuando nos hacen un piropo o que algo está Está bien correcto. hecho. Uh-huh. Atrevido, que se atreva a probar cosas distintas, es decir, a lo mejor hay veces que tú no las ves. Yo como líder en mi empresa hay cosas que a veces no las veo, pero si las ven otros de mis compañeros, yo digo, si las veis vosotros, que sois más visionarios en ese punto que yo, adelante, dejar que la gente pruebe. La individualidad, como te había dicho, dar ejemplo y alguna más que se me ocurre es una que es no ser un simpa. Un simpa no de no pagar el café, Ajá. sino no ser un simpa de un sin palabra. Es decir, yo Sin creo palabra. que es importantísimo que la gente sienta que tiene respaldo en ti y que la palabra que tú das la cumples. Y si no puedes cumplirla, dirás a la gente por qué no estás cumpliéndola o por qué no puedes cumplirla. ¿Vale? Esos serían algunos de los superpoderes que uno puede estar ahí desarrollando. O sea, años de vida desarrollando. Vamos a quedarnos con ese titular, ¿no? Directores de colegios o directivos de colegios, no seáis unos simpa. Muy bien. Exacto. Muy bien. Y yo quería ahora, porque hemos tocado los tres puntos, os he recomendado un libro, pero yo sé que estáis trabajando o estáis a punto de publicar o habéis publicado ya, no lo sé, ahora me dirás tú. Algo que a mí me ha parecido súper interesante, ¿no? Un libro de liderar, pero en remoto, desde lejos, en la distancia, algo así creo que es. Sí. Me han chivado por ahí. Hemos aprovechado el confinamiento y en vez de ponernos a quejarnos, que esa sería otra de las cosas que a veces te encuentras por ahí, ¿no? Nos Muy bien. pusimos en acción, ¿de acuerdo? Entonces, como no podíamos estar en formación, en las aulas, tocando aula, pues decidimos meter gran parte de lo que sabíamos en un libro. Es un manual de liderazgo, se llama Manual de Liderazgo en remoto y o en presencia, porque es que realmente liderar en remoto o en presencia no hay tanta Ajá. distancia, no hay excesiva diferencia. Entonces, esa diferencia la hemos salvado completando capítulos con información que creemos que es útil cuando estás en remoto, es decir, cuando tu gente está en este momento teletrabajando o cuando tu gente está en distintas áreas o distintos centros, es decir, simplemente cuando no estamos físicamente juntos. Y no es un libro de teoría, no es un libro de investigaciones, es un libro completamente práctico, es decir, con respuestas, ejemplos vividos nuestros, anécdotas nuestras de nuestra empresa y de otras empresas y con pautas y herramientas muy, muy específicas. Es decir, resuelve preguntas tipo, ¿cómo puedo hacer para motivar a mi equipo? ¿Cómo puedo hacer para que la gestión de tareas funcione mejor? ¿Cómo sacar el máximo partido del tiempo? Eh, es decir, cosas muy, 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 muy concretas con respuestas y pautas muy concretas y con ejemplos reales de cosas que hemos vivido, ¿vale? Esa ha sido la intención. No crear más ciencia que creemos que ya la hay a ese nivel, ni más teorías, sino algo que pueda ser el bolsillo. Que lo puedas llevar en el bolsillo que digas, ¡buah! Tengo que hacer que esta persona esté un poco más motivada o ver qué le pasa, ver qué no le pasa. Voy a mirar. Capítulo motivación. ¿Qué hago? O primer día que alguien llega al trabajo. ¿Qué hacer con la persona que llega un primer día al trabajo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esa manera lo hemos intentado hacer. Y está en proceso. Estamos viendo cómo somos buenos creando la información, pero no tenemos tanta práctica en cómo subirla, ¿no? Entonces estamos intentando convertirlo a ebook para subir a Amazon o a otras Plataformas. plataformas en los próximos días. Muy bien, pues muy interesante, ¿no? Liderazgo remoto, manual, siendo un manual y conociéndote lo práctica y pragmática que eres tú, Sí. seguro que es muy, 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 muy para poner en día y para poner en marcha desde el primer Uh-huh. momento. Pues deseando que esté ese libro a nuestro alcance y deseando poder vernos, por favor, dentro de poco, que no se alargue mucho más esto del confinamiento Exacto. y nada, seguir trabajando juntos en aquellos coles que nos lo vayan pidiendo y disfrutando. Darte las gracias, Reme, A por ti, estar esta Maxi. tarde con nosotros, por tener a los peques por ahí entretenidos un rato. En Y su hora de libertad. No infringen nada. nada, sí. Están los directos hechos con idea de poder liberar a los niños a estas horas. Y nada, un placer como siempre. Yo me he anotado cosas, he aprendido un montón y intentaremos poner en prácticas
incluso en nuestra propia agencia, en nuestra propia empresa, para poder mejorar cada día. Y nada, un abrazo fuerte y que se te echa de menos y ánimo. Y Igualmente, a todos los telespectadores, bueno, no sé si te queda algo por decir, algo que quieras apuntar para ¿no? finalizar, Reme. Muchas gracias a todos y si tienen preguntas que nos vayan lanzando en otro Muy bien. momento. Tanto en el perfil de la agencia, seguro que Reme en el personal no tiene ningún problema, o en cualquier red que contactéis con nosotros. Y nada, convocaros para mañana a las 6:30 con Sergio Desco, director de comunicación de Cumbres School, con el que vamos a hablar de las funciones de un responsable de marketing en un centro educativo y sobre todo de cómo Cumbres ha elegido el acompañamiento como su servicio específico para destacar a nivel de comunicación y marketing. Y el resto de semana, el jueves y el viernes, también a las 6:30, nos veremos con otras dos conferencias muy interesantes. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos. Tenéis ya el vídeo de ayer subido estrenado. A ver, 701. Sí, ya está el vídeo de ayer de Alicia estrenado para el que no pudo verlo entero o quiere ver sobre arquitectura y colegios y marketing. Lo tenéis ya en YouTube. Así que nada, adelante y muchas gracias.